Listo, creo que ya me dieron oportunidad de compartirles y les pido de favor que me indiquen si se está viendo también mi pantalla. Ya abrimos. Ya se ve, gracias. Gracias. Bien, bueno, hoy vamos a ver una ley muy interesante para los temas que estamos viendo en esta materia. Y es los derechos de las víctimas. No sé si alguien aquí ya había escuchado algo sobre este tema. Les pregunto, ¿ya habían escuchado algo sobre este tema anteriormente en cuanto a los derechos de las víctimas? ¿Sabían ustedes que las víctimas tienen ciertos derechos y que hay toda una legislación, un andamiaje legislativo al respecto? No, yo no había escuchado eso. Nadie. Bueno, pues esto es relativamente novedoso y el contexto social jurídico del cual se origina esta ley, que es la Ley General de los Derechos de las Víctimas, surge por ahí más o menos del año 2006, más o menos durante el periodo de Sí, Enrique maestra, yo lo Calderón. escucho. Sí, muy bien, muchas gracias. Eh, Como les decía, surge en este contexto social como del año 2006 más o menos, digo, no es no tengo no quiero decir que tengo ninguna inclinación partidista, pero fue más o menos durante el periodo de que gobernó en el gobierno federal el PAN, cuando se hizo esta declaración abierta contra el narcotráfico. Y si ustedes recuerdan, creo que deben recordarlo un poco mejor que yo, fue justo cuando más violencia se identificó en el país, que se desató la violencia, estaba en su auge las guerras entre los diferentes grupos delictivos que existen en el país, que todavía existen, claro, pero en aquella época, pues se declaró abiertamente desde el gobierno federal una guerra, la llamada guerra contra el narcotráfico, que generó muchas muertes y violencia en todo el país, mucha desestabilización social, muchas víctimas, de víctimas directas, víctimas indirectas, y de lo cual muchas personas fueron vulneradas desde sus derechos humanos, así como en el menoscabo de sus de sus ingresos, de su moral, desde distintas áreas de su vida, hubo muchas violaciones a sus derechos humanos. Entonces, este es el contexto en el cual la víctima de un delito, ya sea directa o indirectamente, era invisibilizada. Entonces, la exigencia social obligó al gobierno federal a legislar eh, en torno al reconocimiento de las víctimas, de la violación de sus derechos, de la reparación del daño y otras series de cuestiones que vamos a ir viendo. Otro hecho importante, no sé si ustedes recuerdan el caso del hijo de Javier Sicilia. Ujú. Javier Sicilia es un poeta y un activista muy importante en México. Creo que fue en el 2011, un grupo armado pues un grupo delictivo de aquí de México, entre otras víctimas, fueron privados de su libertad y posteriormente pues privados de la vida. Entonces, su hijo de Javier Sicilia estaba incluido dentro de estas víctimas y esto provocó que todo lo que ya venía de casi una década, pues más de una década, como les decía, todo esto surge más o menos como del 2006 por ahí,
de una década de represión social, de vulneración de derechos, de la violencia desmedida que existía. Bueno, sabemos que todavía existe, pero en aquel momento creo que se tiene más marcado porque fue un brinco muy significativo. Eh, Ahorita creo que ya nos hemos acostumbrado un poco al tema de la violencia, pero en aquel momento es algo que queda muy plasmado en la historia y en la mente de las personas, porque creo que fue un brinco muy significativo, ¿no? En el cuanto al tema de la violencia. Y en el 2011, cuando fallece, cuando es víctima, el hijo de Javier Sicilia, pues se une, ¿no? Con todo este rezago que había quedado por parte de las autoridades de víctimas, de violación de derechos, de represión social. Y se lleva a cabo una marcha que se llamó, creo que se llamó la Marcha de la Paz y la Dignificación, la Justicia Social, algo así, que fue una manera o una manera de presión social para que el gobierno mexicano comenzara a legislar en torno al reconocimiento de las víctimas. Y al final fue por ahí del 2013, bueno, esta ley, los primeros proyectos de ley se presentaron en el gobierno de Felipe Calderón y al final es promulgada en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y esta ley se llama ley y una ley estatal, como ya dijimos, ya hemos comentado, cuando son leyes generales, esto implica una cooperación o una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, desde el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Sí, creo que se está oyendo un poco mal con mi internet, pero creo que ya regresó, ¿verdad? Bueno, entonces, Está bien. gracias, muchas gracias. Entonces, esta ley, como muchas otras leyes, uno de sus objetivos es instalar un sistema de protección a las víctimas y estamos hablando de un sistema que contempla la participación, como ya lo dije, de los tres órdenes de gobierno y además de los tres órdenes de gobierno, las distintas dependencias que conforman estos órdenes de gobierno. Es decir, todas las dependencias existentes, de hecho es una ley de observancia general en toda la República, con coadyuvancia con las entidades federativas, los municipios, eso hablando desde la estructura principal, y a sus alrededores todas las dependencias de gobierno de estos órdenes que lo integran. Pueden ser en materia de educación, en materia de salud, en materia de cultura, en materia penal, las fiscalías, los ministerios públicos. Entonces, uno de los objetivos de esta ley era establecer ese sistema que protegiera de manera integral, ¿sí?, los derechos de las víctimas. Otro paradigma muy importante es el reconocimiento de las víctimas, cosa que antes no sucedía, porque en el sistema anterior, una persona denunciaba un posible delito o se iniciaba de oficio, querella, etcétera, y se perseguía el Ministerio Público, el encargado de perseguir o clarificar los hechos para determinar si era un delito o no. Sin embargo, la víctima, o sea, el objetivo principal era eh, castigar al posible delincuente, así decirlo. Sin embargo, la víctima quedaba de lado, la víctima no era considerada dentro del proceso. Entonces, todo se enfocaba en el aspecto punible del hecho, pero la víctima no era visibilizada. Y esta ley lo que hace en parte de sus paradigmas era
visibilizarla y definir quién es una víctima de un delito. Tanto directa, una víctima directa del hecho, como una víctima indirecta. ¿Sí? Ahora, otro aspecto también muy importante en esta ley que nos va a servir a nosotros, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirves a conocer de esta ley, no? Esta ley justo parte también de este principio que nosotros ya hemos venido analizando, que es el de la dignidad humana, que todos, por el simple hecho de ser personas, somos personas sujetas plenas de derecho, ¿sí? No sujetas de protección. Entonces, como ya lo hemos venido platicando, parte de este principio y de manera paralela se da este otro marco, ¿no? Que se integra a la protección de los derechos de las personas, porque ¿qué hemos dicho cuando nosotros identificamos una posible violación de derechos humanos, ya sea a nuestra persona o a otra persona? ¿A qué dependencia debemos acudir nosotros? Que ya lo hemos platicado aquí. ¿Dónde pueden ustedes Sistema ir y jurídico. presentar una queja por una posible violación de derechos humanos? Al sistema jurídico, Grecia. Acuérdense, gracias Marilú, es a la Comisión de Derechos Perdón. Humanos, ya Ujú. sea la comisión estatal que está ahí por la colonia americana, o lo pueden hacer, recuerden, de manera virtual. Hay plataformas, tanto la Comisión Nacional como la Comisión Estatal tienen sus plataformas virtuales donde ustedes pueden presentar su queja, pueden hacer una breve relatoria de hechos y subir las pruebas que correspondan de acuerdo al caso particular. Ahí ustedes pueden ir cuando sienten que han sido vulnerados, ya sea ustedes u otra persona, sus derechos humanos. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la víctima? ¿Sí? Es decir, va, presenta su denuncia y la comisión pues se encarga de darle seguimiento, investigar la queja, si hubo una vulneración de derechos o no. Si sí hubo una identificación de vulneración de derechos, se emite un dictamen donde puede ser que emita ciertas disposiciones para las autoridades que vulneraron esos derechos. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con la víctima? Entonces, esta Ley General de Víctimas nos señala todos aquellos derechos que todas las víctimas de un delito, ya sea directa o indirectamente, tienen cuando cumplen los requisitos de víctimas que están perfectamente señaladas en esta ley. ¿Sí? Entonces, es un proceso que se lleva de manera paralelo, ya sea una investigación penal, ya sea una queja por una posible vulneración de derechos, y es la que acompaña, o sea, como ya lo decía hace rato, ya ahora no solamente se persigue la clarificación de los hechos o la clarificación de un posible delito, sino también salvaguardar los derechos de la víctima y la posible restitución de los derechos que le pudieron haber sido vulnerados, o aquellas, el posible menoscabo en su patrimonio, en su vida, en su familia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿qué derechos nos señala esta ley en cuanto a las víctimas? Primero, nos dice aquí que uno de los derechos es a una investigación pronta y eficaz, ¿sí? A conocer la verdad de lo ocurrido, a que se le brinde protección y se salvaguarde su vida, a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad,
a solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por el personal especializado. Aquí nos señala algunos de los derechos que tienen las víctimas. Yo escuché por ahí una risita, pero bueno, la vamos conociendo, ¿no? Ahora, esta ley también es muy importante señalar que como ya lo dije, es obligatoria para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias y para todos los servidores públicos. Esto es muy importante porque cuando un servidor público, ahorita lo vamos a analizar más adelante, pero cuando un servidor público de cualquier dependencia que esté al servicio público tenga conocimiento de un posible hecho, tiene la obligación de seguir y atender lo que nos señala esta ley y de seguir los protocolos que nos señala la ley, que son específicos para que la víctima pueda tener una reparación del daño. Es decir, una posible víctima de violación llega a una dependencia de salud y ¿qué otros posibles reparaciones del daño puede tener? Puede ser físico, psicológico, económico, no sabemos, ¿verdad? Pero la intención de que exista todo un sistema de protección a la víctima es que se atiendan las necesidades y la reparación del daño de la víctima de manera integral. Entonces, ustedes, cuando lleguen con un servidor público y el servidor público tenga conocimiento de que ustedes posiblemente, eh, aquí muy importante, no es necesario que tal vez una fiscalía o un ministerio público determine que ha existido un delito. No es necesario que se tenga una sentencia firme en contra del posible agresor contra la víctima. Con el simple hecho de que la víctima cubra los requisitos que se establecen en la ley, esta víctima puede acceder a todos los beneficios que este sistema de atención a víctimas nacional, estatal y municipal tiene para brindarnos aquella protección y esa garantía de los derechos que nos han sido vulnerados. Sí, esto es muy importante. Entonces, la Secretaría Técnica de Atención a Víctimas, que nos corresponde a nosotros en el ámbito estatal, está ahí en Madero. No sé si ustedes ubican el edificio de Profesiones, es un edificio café grande. Y está Profesiones y en la segunda parte, en el segundo piso, está ahí la Secretaría de Atención a Víctimas. Ustedes cuando sientan que han sido víctimas de alguna posible vulneración de derechos, ya dijimos, pueden hacerlo a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco o ir directamente ahí a la Secretaría Técnica de Atención a Víctimas, que de hecho les quiero decir, la comisión tiene la obligación de informarles respecto a los beneficios que ustedes como víctimas tienen y a todos los servicios que pueden acceder. De hecho, hay un fondo que se llama Estatal de Atención a Víctimas, donde la persona, después de que se inscribe en la Plataforma Nacional de Víctimas, que lleva un proceso y que se determina cuál es la reparación del daño que deba de tener esa víctima, puede llegar a tener acceso. Es decir, si el menoscabo la vulneración fue económica, hay un fondo específico para las posibles víctimas, ¿sí? Y esto incluye a todas las personas mayores de edad, personas de la tercera edad, niñas, niños y adolescentes, no importa, todos pueden acceder a estos beneficios que, como les menciono, pueden ser también económicos. Entonces, es interesante conocerlo porque muchas de las veces no somos informados de este tipo de derechos que tenemos. Ahí en la comisión se siguen muchos delitos patrimoniales
Y bueno, para ser sinceros, pues son tantos que a veces muchos se quedan en mero trámite, pero bueno, es importante nosotros seguir todos estos procesos porque lo que no se puede cuantificar, pues es muy difícil hacerlo visible, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo que ya ahora que ustedes tienen esta información puedan también difundirla o esperemos que no sea el caso, si algún día ustedes llegan a necesitarlo, pues que puedan acceder a ello, ¿sí? Como les menciono, de acuerdo con la ley, cualquier servidor público tiene la obligación de derivar estos casos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, pero si ellos no lo hacen, ustedes pueden en cualquier momento solicitar y exigir que se les haga valer este derecho y todos estos derechos que ya les mencioné acá. Y son muchísimos, ¿eh? Y son alrededor de 30. Si ustedes leen la ley, pues son muchísimos. Dice también a la protección del Estado, a solicitar y recibir información clara, precisa y accesible. Tienen derecho también a obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera, a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos, algo que generalmente nunca sucede en las personas que han sido víctimas de alguna vulneración o violación de derechos. Lo menos que te van informando es tu proceso, ¿cierto o no? ¿En qué va tu proceso? ¿Qué pasó con tu proceso? ¿Qué seguimiento se le está dando a tu proceso? Entonces yo quiero decirles que esto es una obligación para todos los servidores públicos y el derecho que ustedes tienen de ser en todo momento informados de manera oportuna sobre los procesos que se están siguiendo, ¿sí? Para su caso particular. También tienen derecho a ser escuchados por la autoridad respectiva, a que se les notifique cualquier resolución, ¿sí? Porque después resulta que ya se dio carpetazo al asunto y nunca se les notificó nada. También tienen ustedes el derecho de expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades, a tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia, a acceder a los mecanismos de justicia disponibles y a no ser discriminados ni limitados en sus derechos. ¿Sí? Como les mencionaba, todo esto se encuentra señalado perfectamente en la Ley General de Atención a Víctimas, que les voy a compartir, o no sé, creo que la doctora Esperanza se los va a compartir. Y algo también muy importante que señala esta ley son las obligaciones del Estado. Como ya hemos dicho, desde el artículo primero constitucional señala que no solamente, no nos dice solamente que todos tenemos los derechos reconocidos internacionalmente, nacionalmente, sino que ahora deriva o designa responsabilidades y obligaciones al Estado, ¿sí? Ahora, y esto lo se señala aquí, viene desde el artículo primero. ¿Y cuáles son algunas de estas obligaciones del Estado? Nos dice que es investigar, sancionar y reparar, ¿sí? Las víctimas tienen derecho a una investigación pronta y eficaz que lleve en su caso a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y a su reparación integral. Entonces, es obligación del Estado hacer las investigaciones necesarias que lleven al esclarecimiento de los hechos en torno a posibles violaciones de derechos humanos o al menoscabo de sus patrimonio, de su vulneración a su vida privada, a su persona, su familia, etcétera, etcétera. Tiene la obligación también el Estado de sancionar una vez que investiga y se determina la violación de esos derechos, tiene la obligación de sancionar, ¿sí? Establecer sanciones respecto al incumplimiento por la acción. Y aquí sabemos que también omisión, ¿sí? Acción u omisión, aquí le faltó poner u omisión,
por cualquiera de de las disposiciones establecidas. Y una vez que sanciona, viene la parte novedosa de esta ley, que es reparar. Y es nuevamente, como digo, obligación del Estado llevar a cabo estas tres acciones. Reparar, ¿qué? Dice, será el Estado el encargado de reparar de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que estas violaciones le causaron. ¿Sí? Como ya les mencioné, hay todo un sistema de instituciones de los tres órdenes de gobierno de las cuales se puede acceder para que de manera integral les sean reparados los daños. Los daños se calculan con base en el daño vulnerado, en la violación de derechos vulnerado, y pueden ser, como ya les decía, psicológico, físico, mental, económico, social, de cualquier tipo o de cualquiera que sea necesario para reparar de manera integral la violación de derechos humanos que haya vivido la víctima. Ahora, la misma ley nos señala las obligaciones que tienen todas las autoridades. Como ya mencioné, esto habla de todas las autoridades, todos los servidores públicos. Y es algo que está también señalado desde el ámbito constitucional muy importante, porque nos señala cuáles son las obligaciones del Estado. Voy a silenciar acá. Listo. Perdón, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Y nos dice respetar, promover, proteger y garantizar. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de los derechos de las víctimas. ¿Sí? Esto es también parte de estos derechos humanos que todas las personas tenemos por el simple hecho de ser personas y parte de esta de atención a las víctimas y reparación del daño surge de estas cuatro obligaciones que están señaladas desde el ámbito constitucional y son obligación de las autoridades. Primero, respetar, que es la obligación, dice, más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto que implica no interferir con o poner en peligro los derechos. Se trata de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho, su cumplimiento es inmediatamente exigible de cualquiera que sea la naturaleza de este derecho. Nosotros ya conocemos diferentes derechos y de cualquier naturaleza que se trate este derecho, las autoridades tienen la obligación de respetarlos. Tienen la obligación también de promover, ¿sí? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben de adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos humanos básicos. Es decir, no es solamente que estén señalados ahí escritos en las leyes los derechos que tenemos, sino que las autoridades tienen la obligación de promover estos derechos. También tienen la obligación de proteger, ¿sí? Y esto lo hacen creando todas esas herramientas jurídicas, ese marco jurídico necesario para eh, que esos derechos que están reconocidos puedan ser protegidos y a su vez garantizados, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder proteger y garantizar un derecho si no hay recordemos que en México nuestro derecho sigue siendo en su mayoría positivo y necesitamos que una ley nos diga cómo y de qué manera se van a garantizar todos estos derechos. Entonces, de ahí deriva todas estas leyes que se han venido generando recientemente, como ya lo hemos analizado, por ejemplo, en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, nos señala cuáles son todos sus derechos, pero también nos dice cómo se van a implementar esos derechos, ¿cierto? ¿Quiénes son las autoridades que están obligadas y de qué manera tienen que
implementar esos derechos, cómo se va a garantizar. Entonces, a eso se refiere con las obligaciones del Estado en cuanto a los derechos de las víctimas. Y señala también, muy importante, las obligaciones de los servidores públicos, ¿sí? Porque a veces a los servidores públicos se les olvida para qué están ahí. A ver, yo les voy a poner un ejemplo aquí en bufetes jurídicos. Nosotros no somos servidores públicos, somos un servicio que ofrece la Universidad de Guadalajara de vinculación con la sociedad. Sin embargo, todos los días llegan usuarios que ya vienen de otras dependencias de gobierno donde no les, pues por falta de recurso, o a veces por falta de conocimiento de la ley, o por falta de recursos económicos o de personal, no les dan trámite a la posible vulneración de derechos que está sufriendo esa persona. ¿Y qué pasa? Los mandan con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo de vinculación también con las diferentes dependencias, porque a veces los servidores públicos pierden esa sensibilidad y a veces desconocen cuáles son las obligaciones que tienen cuando identifican una posible víctima. Muy importante señalar aquí, hacer esta distinción entre lo que voy a decir una persona encargada del sistema de salud. Ya no es únicamente brindar, obviamente sí es su actividad principal, su actividad sustantiva principal, el brindar servicios de salud. Pero ya hay una ley donde además de eso le obliga, por ser servidora pública, a dar seguimiento y derivación a las posibles víctimas cuando se identifica una violación o menoscabo en los derechos humanos de las personas. Entonces, esta ley nos señala cuáles son esas obligaciones de los servidores públicos, ¿sí? Ustedes cuando lleguen con un servidor público que de cualquier ámbito educativo, cultural, administrativo, de salud, etcétera, estas son algunas de las obligaciones que tiene este servidor público. Primeramente dice el identificarse oficialmente ante la víctima, garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de los derechos humanos. Como ustedes ya saben, tienen un marco jurídico de protección todavía más amplio y especial por el hecho de ser personas adultas mayores y ya conocen cuáles son sus derechos reconocidos. Tienen también la obligación de brindar una reparación que no genere un nuevo daño. Ya sabemos aquí la revictimización, ¿cierto? Ustedes a veces han sufrido una vulneración de derechos. Llegamos a una dependencia de gobierno y todavía somos revictimizados por el servidor público o por los servidores públicos que nos atienden. ¿Qué pasa? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes llegan a un centro de salud a mencionar que han sufrido alguna vulneración a su derecho humano y ese servidor público los revictimiza? ¿Quién es la autoridad a la cual ustedes pueden acudir para presentar una queja? Lo mencionamos hace rato. A la Comisión de los Derechos Humanos. Así es la comisión, ¿cierto? Y a su vez la comisión tiene la obligación de recibir su queja y de establecer recomendaciones o posibles sanciones para esa dependencia o ese servidor público al cual ustedes están haciendo referencia en su queja. Entonces, como vemos, es algo que no es unilateral, es recíproco y lo que se busca es que este sistema creado desde los distintos órdenes de gobierno
garanticen a través del sistema que hay creado para ello todos estos derechos de las víctimas, ¿sí? Esa es la intención de esta ley. Ahora, otra de las obligaciones es brindar a la víctima la orientación o información necesaria respecto a sus derechos, sus garantías, los recursos y todo este cúmulo de beneficios que pueden acceder por el simple hecho de ser víctimas, ¿sí? En la ley se establece, ya les mencioné, ya vimos cuáles son las personas que se consideran víctimas. También tienen la obligación de manera oportuna, efectiva, entregar todos los documentos que se requieran para el ejercicio de los derechos, no obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, algo que pues sabemos es muy común. Presentar ante el Ministerio Público o en su caso ante los organismos públicos de derechos humanos las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta ley ellos reciban. Es decir, sabemos nosotros que la dependencia es la Comisión de Derechos Humanos, pero el servidor público de cualquier dependencia también tiene la obligación de presentar denuncia, ¿sí? O denunciar o quejas ante ya sea el Ministerio Público cuando estemos hablando de un posible delito o una queja ante posible vulneración de derechos. También aquí dice ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, es lo que les mencionaba hace rato. Este sistema, esta ley crea una plataforma nacional que es alimentada por las diferentes dependencias de gobierno cuando se identifica una víctima y esta ley, perdón, este registro nacional sigue un proceso específico para determinar cómo y de qué manera se le van a respetar, a restituir la posible vulneración de derechos. Entonces, cuando ustedes sepan, oye, que han sido víctimas, ustedes, cualquier otra persona, saben ya ustedes ahora que existe un registro nacional de víctimas y que los servidores públicos están obligados a inscribirlos ahí para que de manera oportuna ustedes puedan tener esa restitución de derechos que requieran, de manera, como ya dijimos, integral. Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas. Esto es para el caso de estos hechos en específico. Sabemos que es una situación complicada en todo el país, por lo tanto tiene una obligación señalada específica para el caso de las personas no localizadas, extraviadas. Ya no es necesario que se determine que fueron víctimas de un delito, ya no es necesario que se abran carpetas de investigación, ¿sí? En el momento en que alguien conozca de la posible ausencia o que exista una persona no localizada, ustedes pueden ir a la Comisión Estatal de Víctimas a denunciar este hecho. Y la comisión a su vez dará seguimiento también con el Ministerio Público para la investigación correspondiente. También dice adoptar o solicitar a la autoridad competente de forma inmediata y específica las medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos denunciada, es decir, la posible identificación de violación de derechos no puede ser continuada, sino que tiene que cesar y esa es la obligación también de los servidores públicos. También dice abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes gratificaciones monetarias o en especie. No es necesario, esto va también de la mano con la ley anticorrupción, no es necesario que, como le llaman a veces en el derecho, el impulso procesal, ¿sí? Ya sea la gratificación
de dinero o también, como dice, en especie al servidor público para que haga el trabajo al cual está obligado, ¿sí? Entonces, eh, esta ley, pues ya vimos por qué surge, ya vimos los derechos que establece, bueno, a quién va dirigida, a las víctimas. Ya vimos también los derechos que señala la ley para las posibles víctimas. Y ahora, una de las, pues, vertientes como más importantes de esta ley, que es esta reparación integral del daño. Es decir, ya se reconoce y se visibiliza a la víctima, pero aparte, la intención de esta ley no es solamente visibilizar a la víctima, sino que señalar cómo y de qué manera se le va a hacer una reparación integral del daño. Y señala como exclusivo, obligado al Estado. Y a todo este andamiaje que ya mencioné, lo señala como el obligado para hacer esta reparación integral del daño. También está establecida en sus artículos 26 y 27 de esta Ley General de Víctimas, que señala qué es lo que comprende esta reparación integral del daño. Hace rato yo más o menos se los mencioné, pero textualmente lo dice así. Dice que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones, ya sea individual, colectiva, material, moral y simbólica. Súper amplio, ¿verdad? Esto hasta simbólico, ¿sí? Es decir, no solamente nos dice que nos van a reparar el daño, y aparte nos está diciendo que debemos de quedar completamente satisfechos con esa reparación del daño, y nos deben de ofrecer ciertas garantías de no repetición, ¿sí? Por esa vulneración de derechos. Suena es toda una utopía, ¿no? Lo que nos señala aquí. Yo quiero ponerles un ejemplo que a mí me tocó ver, este, em, este tema de la reparación del daño, cuando en materia de adolescentes en conflicto con la ley, cuando, como es un sistema que busca medidas socioeducativas y de reintegración social, lo último que se busca es la privación, las medidas de privación de la libertad. Entonces, se aboga mucho porque el adolescente que cometió ese delito, se haga primeramente responsable y consciente del daño que ocasionó y llegue a una reparación del daño a la posible víctima. Pero es ahí donde da mucho a analizar estas partes de satisfacción hacia la víctima, porque creo que ustedes ya en algún momento han escuchado o les ha tocado conocer de alguna situación donde las víctimas no son del todo, no se sienten totalmente satisfechas con esa reparación del daño, sino que a veces necesitamos, dicen, o sea, necesito más, o sea, la manera en la que se me está reparando el daño del cual soy víctima, no me deja satisfecho, no siento que haya yo tenido una reparación integral del daño. Entonces, en lo escrito, pues es muy utópico, pero en la realidad, como muchas de la normativa que existe en nuestro país, pues no siempre sucede de esta manera. Pero lo interesante aquí también sería analizar, ¿no? ¿Cuáles son aquellas mm, aspiraciones de la víctima también, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra un debate moral, ético, al que pues, no vamos a ver ahorita, pero
pero es interesante ver a lo que aspira esta ley versus lo que pasa en la vida real, ¿no? Entonces, dice también que cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos humanos, ¿sí? Lo que les mencionaba hace rato, todo versa en cuanto a la violación de derechos o a la posible magnitud o gravedad o menoscabo que se haya sufrido. ¿Cuáles son las fuentes legales, tanto internacionales como nacionales? El artículo constitucional, que ya mencionamos hace rato, donde nos señala que lo que ya sabemos nosotros, que hemos venido analizando, que los derechos son inherentes a las personas, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la ley, en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, que estos derechos se ejercen sin discriminación por cuestiones de edad, cultura, sexo, ideología, etcétera, y que es obligación nuevamente del Estado proteger, promover y garantizar estos derechos, ¿sí? También desde el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está señalado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la reparación del daño se señala ya de manera específica en el artículo 1º, 7º y 27º de la Ley General de Víctimas. Y como ya les mencioné, el Estado de Jalisco también tiene una ley de atención a víctimas del Estado de Jalisco. Como nosotros ya sabemos, bueno, estas leyes a veces son espejo de las leyes federales, que solamente cambian en el sentido de legislar en cuanto a las autoridades y dependencias que van a ser específicas de los estados, ¿sí? Y también la ley nos señala cuáles van a ser estas medidas de reparación integral del daño. Las vimos hace rato, que estas pueden ser físicas, morales, económicas, emocionales también, psicológicas, pueden ser de diferentes tipos. Y dice, esto se señala en el artículo 26, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, muy importante aquí. Recordemos el principio pro persona, que cada caso se analiza de manera aislada, o sea, es casuístico, no para todas las personas aplica lo mismo. Y esto es muy importante, por ejemplo, para ustedes que son personas de la tercera edad que tienen características y necesidades específicas. Dice también transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de un delito o un hecho victimizante que les haya afectado en esta vulneración de derechos humanos. Y las medidas que se comprenden, que se contemplan, son la restitución de los derechos primeramente, la compensación, que ya dijimos puede ser económica, la rehabilitación cuando haya una necesidad física, psicológica, mental, etcétera, un daño moral, un daño emocional, la garantía de la no repetición, es decir, ¿cómo me vas a garantizar que yo no voy a volver a sufrir esta vulneración de derechos? Y la satisfacción, ¿sí? Que todos estos 4 pasos nos lleven a la satisfacción, que a veces es cuestionable, como ya lo dijimos, pero ese es el fin primordial, la satisfacción de la víctima por el daño o la vulneración que haya tenido, ¿sí? Esta ley también nos señala en su articulado qué significa o a qué se refiere cada una de estas medidas. La restitución
lo que busca pues es devolver a la víctima la situación anterior a la comisión de delito, es decir, regresar a su estado las cosas antes de haber atravesado esa posible vulneración de derechos. Ya dijimos hace rato que en el momento en que ustedes, uno de sus derechos que ustedes tienen desde que se les reconoce como víctima, es el cese de aquel acto que de manera continua está violentándoles o está vulnerando sus derechos. ¿Sí? Eso es parte de la restitución que nos establece esta ley. Dice el restablecimiento de la libertad puede ser un caso, aquellas personas que han sufrido privación de la libertad, regreso digno y seguro al lugar de origen o residencia y reintegración a la vida laboral, es decir, a nuestras actividades sociales, laborales, familiares, etcétera. La rehabilitación que dice que es hacer frente a los efectos sufridos por la causa del hecho punible o la vulneración de derechos. Esta rehabilitación puede significar una atención médica, atención psicológica, psiquiátrica, atención de asesoría, puede ser también atención social, etcétera. La intención es que de manera integral se logre la satisfacción necesaria, que es a lo que nos lleva el siguiente artículo, y parte del principio de la dignidad de las víctimas. La satisfacción contempla lo que son también la verificación de los hechos, búsqueda de personas ausentes, la declaración oficial, una posible disculpa pública, etcétera. Como ya mencionamos hace rato, todo versa en cuanto al daño causado o la vulneración de derechos que hayamos sufrido. Es decir, no estamos hablando lo mismo cuando hablamos de una persona que ha sido privada de su libertad a alguien que posiblemente sufrió un delito de tipo patrimonial. ¿Sí? Son casos diferentes que se analizan a partir, como dijimos, desde el principio pro persona, desde lo individual, es casuístico y cada caso se debe atender de manera diferente. También grupos específicos como lo mencionaba ustedes, como personas adultas mayores, como pueden ser también niñas, niños y adolescentes, personas de grupos de pueblos originarios, etcétera, ¿no? También otra de las medidas de protección que se integran o que se contemplan en esta ley es la no repetición, ¿sí? Se busca que el hecho punible o la violación de derechos que ha sufrido la víctima no vuelva a ocurrir. Y como ya dijimos, es el Estado el que tiene esta obligación, es decir, Estado, ¿cómo me vas a garantizar que yo no vuelva a ser víctima de este hecho o de esta posible vulneración de derechos? Y cómo echa a andar el Estado o de qué manera busca la no repetición. Ya dijimos que esta ley contempla todo un sistema de dependencias encargadas en la coadyuvancia con todos los servidores públicos y con la víctima para la no repetición del daño, ¿sí? Y la compensación. Esta se debe de otorgar a la víctima, dice, de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la posible violación de derechos humanos que se ha sufrido, ya lo dijimos, considerando cada circunstancia, y se otorgará por todos los perjuicios que haya sufrido y las pérdidas que ya dijimos pueden ser económicas, eh, físicas, emocionales, etcétera. Y bueno, este es el tema que me pasó la doctora para ver el día de hoy con ustedes. Es muy interesante porque ustedes ya tenían antecedentes sobre las dependencias a las cuales ustedes pueden acceder o pueden acudir cuando
identifican que existe hacia su persona o hacia otras personas una posible vulneración de derechos. Pero esta ley, ya dijimos, su importancia radica en esa visibilización de la víctima. Es decir, no solamente se va a perseguir el hecho posible del delito, la posible vulneración de derechos humanos, sino también toma esa otra parte que había sido invisibilizada, que es ¿qué pasa con la víctima? La víctima puede ser, la ley contempla, ya les mencioné, la víctima directamente es aquella pues a la que se le ha ejercido esa vulneración de derechos, pero por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los desaparecidos? ¿Quiénes serían, por ejemplo, su familia es víctima o no es víctima de esta vulneración de derechos? Sí, ¿verdad? Pero no son víctimas directas, sino víctimas indirectas. Entonces, esta ley no solo contempla a las víctimas directas del hecho, sino también a las víctimas indirectas, y para ellos también aplica todo lo que ya hemos venido mencionando. Esta satisfacción, compensación, no revictimización del daño. Así que es importante que ustedes lo conozcan. Aquí en Jalisco, como ya les mencioné, tenemos la secretaria técnica de esta comisión ejecutiva de atención a víctimas. Está ahí en el edificio de profesiones del Estado en el tercer piso. Si en algún momento ustedes, que esperemos no, son víctimas de un posible delito, una vulneración de derechos tienen acceso a todos estos beneficios, e incluso, como ya mencioné, una posible restitución monetaria del daño que se les haya causado. Ah, bueno, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo los procesos necesarios para que ustedes puedan realmente tener todo este círculo virtuoso, como dirían, desde que se lleva a cabo esa posible vulneración de derechos, a que se les reconoce como víctimas, a que se les hace una adecuada reparación del daño y a su satisfacción integral, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esta ley. Recordemos que es un trabajo. Sí, Ricardo, creo que abriste el micrófono. Sí, me interesaría saber si nos va a pasar esto en el PDF para imprimirlo, su presentación. Sí, es la presentación de la doctora. Me imagino que ella lo va a pasar directamente al Zoom. Si no, yo tengo, a ver, creo que tengo por aquí el teléfono de una compañera. Creo que es Mari. Mari, creo, sí, ¿verdad? Aquí está Mari, Mari Rodríguez. ¿Puedes hacernos favor de pasar yo voy a compartírsela, la presentación, Sí, y si gracias. nos pueden hacer favor para compartirla con los compañeros? ¿Al grupo de WhatsApp? Ajá. Ok, Como yo no estoy en el grupo, sí, se la voy a pasar a usted y si me puede hacer favor de compartirla en el grupo. sí está bien. Entonces, ¿tienen alguna duda en cuanto a esta ley, a estos principios, a estos nuevos derechos? Vamos agregando a todos los derechos que ya hemos ido bien estudiando. No sé, creo que Marilu, no sé si quieres comentar algo. No A se oye. ver. Yo tengo una pregunta, maestra. Sí, La adelante. modalidad 40 del seguro, cuando no se puede aplicar por algunas condiciones muy, muy unilaterales del IMSS, ¿podemos nosotros Ujú. pelear por esta vía de los derechos humanos, el que rectifiquen y puedan acercarse a que podamos tener este derecho, esta asignación? Sí, desde el derecho mexicano
hay un juicio que no es un recurso, recordemos, específico para la vulneración de derechos que están constituidos, que están establecidos desde la Constitución, que es el amparo. Regularmente para este tipo de situaciones, las personas a lo que acceden es a los amparos, porque el amparo justo lo que busca es cuando se identifica que una dependencia con alguna disposición que implemente vulnera ese derecho o ese principio, por ejemplo, el principio de la progresividad que nosotros ya habíamos visto, en el cual me dice que mis derechos son progresivos y por ningún motivo me van a restar aquellos derechos que yo ya gané, ¿cierto o no? Nosotros ya lo habíamos visto. Entonces, para aquellos, por ejemplo, en el caso de esta modalidad, que dejaron de cotizar en la ley creo que fue el 73, ¿sí? Sí, 73. Bueno, fue por ahí del sí, 70, 73. y que, por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad de Guadalajara, cuando entró esta nueva disposición con la ley del 94, 7, 97, 97. ajá, 97, en la Universidad de Guadalajara se creó como un fondo de pensiones aparte. Entonces, las personas de la Universidad de Guadalajara que entramos a cotizar después, ya no podemos jubilarnos por estas dos vías que anteriormente se tenían, es decir, el IMSS y el Fondo de Pensiones de la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué hicieron muchos? Se ampararon. ¿Por qué? Porque el amparo es el juicio que existe para exigir a las autoridades que han decidido implementar ciertas disposiciones, exigirle que se nos deje de vulnerar ese derecho. Entonces, yo diría que el amparo es como la medida más eficaz para este tipo de situaciones, porque le obliga a la autoridad a cambiar no a cambiar esa disposición, sino a analizar nuestro caso en específico y a permitirnos que aquellos derechos que se nos establecen desde el ámbito constitucional no sean vulnerados a partir de esas nuevas disposiciones de leyes, o etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la vía más eficaz, pues, es el amparo, eh, porque la queja de la comisión, no obliga en cierta manera a modificar, o sea, sí obliga a una reparación del daño, pero no obliga a la autoridad a cesar esa posible vulneración. Sin embargo, el amparo sí, es una obligación que la autoridad debe de acatar porque es una sentencia en dado caso que se gane, es una obligación que tiene la autoridad para, para dejar de violentar esos derechos que constitucionalmente ya tenemos ganados. Entonces, yo es lo que les recomendaría, un amparo, que fue por ejemplo, en el caso de las personas, de los trabajadores de la universidad, que muchos así lo hicieron. Unos no ganaron, la verdad es que tiene mucho que ver también cómo está integrado a veces nuestro poder judicial y cómo a veces le conviene a las autoridades que se garantice la justicia, ¿no? Pero bueno, si hablamos desde lo que nos señala la ley, pues esa sería la vía para el caso particular que nos pregunta Ricardo. ¿Alguien más que tenga algún comentario o alguna duda? Creo que no, ¿verdad? Bueno, de Bueno, acuerdo a lo que nos comentas, Grecia, o sea, la comisión tiene atribuciones para sancionar a la persona que cometa esos
esas infracciones a los derechos humanos. Pero bueno, yo hasta ahorita lo que sé, hasta lo que yo sabía, su rango de autoridad llega únicamente a generar una recomendación. Es que yo te recomiendo que quién sabe qué, y pues si quiero lo acepto y si no te mando a volar. Entonces como que eso ha sido la bronca de los derechos humanos, ¿no? Que no tiene la suficiente fortaleza dentro de la, no sé, de la autoridad como para exigir que se restituya el derecho de las personas. Únicamente se dan unas recomendaciones que son como las llamadas de misa. Oye, yo te recomiendo que esto, sí, si quiero lo acepto y si no, te mando a volar y se acabó. Creo que ahí es donde está el problema, o es lo que yo no he entendido. Aquí se dice que sí tiene dientes para apretar, pero la realidad resulta que pues sí, se pasan recomendaciones y las recomendaciones se quedan en el aire. Muchas veces, pues algunas no. Así Mitos. es, no son, no, son recomendaciones diferente a lo que viene siendo un amparo. Un amparo sí tiene la obligatoriedad por parte de la autoridad e incluso establece sanciones, no solamente económicas y administrativas, para aquellas autoridades que no acaten una sentencia de un amparo, por ejemplo. Por eso, para el caso que nos comentaba Ricardo, yo por eso le decía que la vía como más certera es un amparo, porque la comisión puede emitir recomendaciones, sin embargo, pues no pasa de una recomendación el hecho de que se haga o no. Eso cuando llegan, porque sabemos también que las comisiones, tanto la Comisión Nacional como las estatales, están estructuradas con servidores públicos que obedecen a intereses de la persona que se encuentra en el poder. Es decir, yo no voy a pasar, la comisión puede decir, me llegó este asunto, yo no lo voy no le voy a dar trámite. ¿Por qué? Porque no atienden a los intereses del gobierno en turno. Entonces, muchas veces las comisiones son integradas por servidores públicos que lamentablemente atienden más a los beneficios del gobierno en turno que a defender los derechos de las personas, que es para el fin primordial con el cual han sido creadas. E incluso con los amparos también sucede, o sea, hay, a pesar de que hay una sentencia firme de amparo, obligatoriedad de la autoridad, sanciones, hay dependencias, no solamente servidores públicos, sino privados incluso, que no atienden o no se constriñen, ¿no?, a lo que les señalan esas sentencias. Esa es la verdad, este, muy cierto, pero bueno, yo considero que las transformaciones sociales justo surgen así, ¿no? Con la base de la sociedad. Y siempre se los comento a ustedes y con quien yo tengo la oportunidad de compartir estos espacios, que primeramente tenemos la obligación pues de conocer, nosotros ya conocemos, ya sabemos de esto y después podemos ya la obligación de exigir y señalar, ¿no? Señalar, 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 hasta que seamos muchos señalando y que logremos pues de alguna manera hacer una transformación. Pues yo les recomiendo, le voy a pasar a Mari también la ley, no solamente la presentación, sino también la ley para quienes la quieran leer. Y a ver si, bueno, no sé si han seguido leyendo lo del caso de Ernestina, a ver si después tenemos oportunidad de analizarlo con todas estas herramientas que nosotros ya tenemos ahorita, con todo esto que vamos conociendo, para que podamos analizarlo en el contexto actual, ¿no? Que ese caso pues no tiene mucho que sucedió, pero en aquel momento no se tenían todas las herramientas que se tienen ahorita. Y igual podemos hacer un análisis más profundo en qué tanto hubiera cambiado
¿no? Estos hechos, de contar con las herramientas con las cuales se cuenta actualmente, ¿verdad? Pero bueno, a ver si luego tenemos esa oportunidad. Yo no sé, a ver luego la doctora qué les informa si ella continúa la siguiente clase, pero por el día de hoy, a menos que alguien quiera hacer una observación, un comentario, estaríamos dando por terminada la sesión de hoy. ¿Sí? ¿Cuántas sesiones nos hacen falta, maestra? La verdad lo desconozco, ¿eh? No sé cuándo se termine el calendario de SWAM, pero podemos comentar esto, preguntar esto en la coordinación del SWAM para que nos digan, porque no sé yo bien cuándo se vaya a hacer el cierre Creo que de son 12 sesiones. ¿Qué 12. número vamos? Creo que vamos como en la novena, ¿no? Creo que esta fue la octava o la novena. Entonces, probablemente nos queden todavía algunas La vez sesiones. anterior dijo la maestra Esperanza que ya mero terminaba, pero Sí, no pues nos dijo la estaríamos fecha. tal vez pensando en que son otras 2 o 3 más o menos, ¿verdad? Mm, A ver si preguntar esto en la coordinación de SWAM para que sí, nos digan, ¿verdad? Bueno, sí, pues gracias. muchas gracias a todas y a todos, que tengan una excelente semana y espero verlos pronto por acá. Si no, pues estamos Grecia, aquí a la orden. ¿Sí? ¿A sus Grecia, órdenes? buenos días. Soy Rosa Sí, María Mari. Manríquez. Rosa María Manríquez, no sé si tomó lista. Lo tengo en la impresión de pantalla de la asistencia, Ah, bueno, muchas gracias. de los participantes. No, Gracias. a ustedes. Gracias a ustedes, que Gracias, estén muy bien, maestra. bonita semana. Hasta luego. Igualmente, bye. Gracias, hasta Hasta luego. luego.